Muy bien. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa cuando estén viendo esto. Hoy es viernes, estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado. Me estoy dando un regalazo en mi vida, lo digo sinceramente. Está conmigo el día de hoy un gran amigo, una persona que yo conocí en el Tecnológico de Monterrey, que lo admiro mucho, lo aprecio mucho, el doctor Enrique Tamés, que la verdad ahorita lo van a conocer, es una persona que admiro por su autenticidad, su vocación, su pasión, su energía, por su sabiduría, porque es un agasajo platicar con él. Enrique, muchas gracias por aceptar esta invitación y por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Enrique. Eres muy generoso, Rodolfo, y pusiste la vara así muy alta. Espero cubrir las expectativas. Estoy seguro que sí, Enrique, estoy seguro. La gente que me conoce, que me sigue, sabe que trabajé mucho tiempo en el TEC de Monterrey, ahí 25 años ahí estuve, y ahí te conocí. Así es. Ahí yo tuve el privilegio, el honor de conocerte. Conocí a Enrique en una... Yo te conocí antes de que tú me conocieras. Ah, caray, Sí, eso está interesante, fíjate. sí, porque cuando yo empecé a ir a trabajar en el Tecnológico Monterrey, tú eres una persona importante. Tú estabas en la estructura directiva del Tecnológico Monterrey y yo era una persona ahí entre muchísimos. Entonces, yo te ubicaba antes de que tú me ubicaras a mí. Pues muchas gracias. A veces yo exactamente estaba yo mucho en la vitrina y pues me podía Sí. equivocar, pero yo escuché un día a Enrique en una conferencia y me dejó, como dicen coloquialmente, boquiabierto por su sabiduría y su autenticidad. Y yo noté en Enrique esa facilidad de conectar cosas muy disímbolas en cosas muy concretas y me fascinó escucharlo y desde entonces me fascina escucharlo. Hoy, bueno, vamos a conocer un poco a Enrique para quienes no lo conozcan. Enrique se ha dedicado mucho tiempo a la educación, pero empecemos por el principio, Enrique. Sí, claro Empecemos, que sí. empecemos por dónde naciste. ¿Tú de dónde eres? A ver, platícame. De dónde soy es diferente a dónde nací. Le estás preguntando a un filósofo preguntas muy profundas y muy complicadas. Bueno, tienes Eh, razón. a ver, yo entonces nací en California. Ok. Eh, California, que no me gusta definirlo ni como Estados Unidos ni como México, y menos en esa época. Estoy hablando de los años 60, porque era Wow, una cosa muy rara. pero Eh, una cosa padrísima. rara. Eran los famosos 60s, ¿no? Sí, sí. Peace and Love y empezaba Los Ángeles a ser tan importante. Power Flower, ¿no? Era una generación muy interesante, muy extraña. Muchas cosas pasaron en esa década en California y California no era tan como el resto de los Estados Unidos, Mm, pero había muchas cosas que pasaban ahí que también se identificaban mucho con México. A final de claro. cuentas, desde ese entonces había muchísimos mexicanos, pero también había muchas representaciones de otros países. Era una especie de Torre de Babel. Yo recuerdo mi infancia y había un idioma en común, que era el inglés, pero también había muchos otros idiomas que se hablaban como segundo, tercero, como cuarto idioma. Yo recuerdo mi niñez y recuerdo estar viendo rostros de muchas razas diferentes y no era que eso me llamara la atención, es que ahora que lo recapitulo, ahora que lo recuerdo, pues Ujú. simplemente eran rostros asiáticos, japoneses, filipinos, chinos, pero luego también eran rostros, por ejemplo, europeos Mm. o rusos, por ejemplo, o eran rostros africanos, o eran rostros latinoamericanos, peruanos o guatemaltecos, y pues los idiomas eran una cosa. ¿Y en qué ciudad estabas? Yo estaba en Los Ángeles. Ok, wow, wow. O sea, de hecho, Enrique, hasta los nombres de las ciudades, pues todas son en español, o sea, Oh, Fresno, El Paz, ¿cómo se llama?
Los Ángeles, Sí, Santa Santa Clarita, Bárbara, San Santa Francisco, Bárbara, o San sea, Diego, ¿no? todos en español. La ruta de los franciscanos era, y todo era pues era algo muy folclórico vivir ahí, creo Oye, yo. ¿y tú eras el del medio, eres el mayor, eres el más chico? Somos 5 hermanos, entonces 3 hermanas, 3 mujeres, luego seguía yo y luego mi hermano chico. Ok, Madre mexicana, padre americano y vecinos de todos. filipinos y chinos y Por peruanos eso y tienes tan buen inglés, por eso tú tienes tan buen inglés. Tú en tu casa escuchaste el español y el inglés. mi, no sé cómo decirlo porque es que se dice idioma materno, ¿verdad? Entonces, Sí, o se dice, mi mamá siempre nos hablaba en español, pero mi papá siempre nos hablaba en inglés. Pero el idioma con el que yo me comunicaba con todo mi entorno fuera de mi mamá era en inglés. claro. Pero cuando nos venimos a vivir a México, yo no entendía una palabra de español, Rodolfo, porque Ah, caray. le entendía a mi mamá su español, pero ese no era el español de los mexicanos, era el español de mi mamá. Entonces, cuando llegamos a México, era así como, ¿De qué me ¿qué, están hablando? qué idioma están hablando? Porque ese no era el idioma de mi mamá. Ahí te das cuenta también de la singularidad del lenguaje. O sea, Claro. no porque escuches hablar a una persona un idioma, por escuchar solamente a esa persona o a personas muy cercanas, de repente te abres a la posibilidad de escuchar ya a toda una cultura y puede haber un cambio y un shock muy fuerte, como vivimos todos los hermanos cuando nos venimos a vivir a México. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Hasta qué tiempo estuviste? ¿Hiciste ahí tu high school, tu middle high, la No, no, primaria, la secundaria, 10 sí. años, 12, 15? Primaria fue básicamente mi niñez, la pasé allá en Los Ángeles y fue una niñez de mucha abundancia. Pero quiero hacer una acotación muy importante. Por abundancia no me refiero a abundancia material, o no al menos en su sentido tradicional, porque en ese entonces estábamos hasta abajo de la escala socioeconómica. Y quiero dejar esto muy claro. Mi padre era un trabajador manual, ¿no? Él pintaba automóviles, él era un trabajador con las manos. Era un artesano, era Así es, entonces, y mi mamá pues se dedicaba al a hogar. criarnos, ¿no? Entonces, éramos una familia estábamos muy limitados económicamente, pero eso no quería decir que nosotros como hijos o yo como hijo viviera de esa estrechez financiera. Mi vida, mis ojos, mi mirada como niño en ese momento era una mirada en donde yo volteaba a ver al mundo y estaba aprendiendo una cantidad de cosas. Pues imagínate, ¿no? En una sociedad californiana tienes mucho Sí, sol, tienes mucha vegetación, tienes mucho de muchas cosas, tienes una riqueza cultural, lingüística, de experiencias, los sistemas públicos allá fuertísimos, ¿no? Muchas cosas estaban pasando, la escuela, el sistema educativo allá empieza a ser una cosa poderosísima, sí, muy extraña, muy diferente al resto del sí, mundo. O sí. sea, en ese sentido me refiero. Yo siento que tuve una niñez de muchísima abundancia porque Y, había y, muchas ideas, había y muchas también, cosas pasando a mi alrededor. también, Enrique, déjame provocarte y decirte, yo noto que esa parte, o sea, yo cuando pienso en Estados Unidos, pienso, por ejemplo, esa parte de California y de esa parte de San Diego y San Francisco y muy progresista. O sea, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, o sea, empiezan a llegar gente de muchos lugares y quieren un mundo diferente. Van buscando el sol, van buscando la libertad, pero van generando cosas y empiezan a suceder cosas y luego el arte, o sea, lo que es música, lo que es el cine, lo que es la pintura, o sea, viviste una época de inicio de miles de cosas. Me imagino que tus fines de semana era espectacular ir a la playa, qué sé A- yo.
A pesar de que, y digo a pesar de que mi mamá es una persona muy religiosa, tú imagínate que es la primera generación de Jesucristo superestrella. Ya. Entonces Wow. pues sí, era el rock and roll dentro de la iglesia. Sí, Pero sí, para mí no era progresista, Rodolfo. Para mí era la norma. sí, sí. Era lo normal. O sea, ir a escuchar una pieza de rock a la iglesia era así como, pues eso es, porque yo no Eso tenía es, marco comparativo. Esa era mi niñez. Entonces, wow. en efecto, o sea, para mí lo progresivo de esa sociedad generosa de música, de experiencias cinematográficas, de todo, otra vez el modelo educativo, todo lo que estaba pasando, pues para mí era como, pues así es Chido. el mundo, ese es el Sí, mundo, ¿no? Y no sí. tiene por qué ser de otra manera, ¿no? Entonces, Wow. sí hay un golpe muy fuerte cuando ya terminando mi niñez nos venimos a vivir a México y no es como hoy en día, que a lo mejor vivimos en una sociedad muy global, pero en ese entonces hay una distancia muy grande y México vive una sociedad muy aislada Mm. y contrastando no con Estados Unidos en general, sino en particular con California, es un contraste muy fuerte entre lo progresivo y lo conservador, entre una cultura abierta al mundo y una cultura muy viendo hacia adentro. Sí, hasta estatismo, vamos. Así es, Porque has de haber así llegado es, en los setentas, has de haber así es, llegado en la época de Luis Echeverría, de López así es. Portillo, donde pues aquí le apostábamos al petróleo, bueno, ahora parece que le volvemos a apostar, ¿verdad? Donde le apostábamos y todo era el gran Tlatuani, el señor que nos proveía de todo, y Y obviamente vine aquí a aprender muchas otras cosas y a seguirme formando como ser humano, pero el contraste y de repente el cambio brusco de señal, pues es algo en lo que uno sufre y más siendo niño joven, ¿qué ¿no? edad tenías cuando llegaste a México? Yo no sé, es una discusión constante que tenemos los hermanos, cada uno tiene un registro distinto, pero yo debo de haber tenido 9, 10 años de edad, algo por el estilo. O sea, llegaste como todavía no empezabas la middle school que le llaman, la Así secundaria, es, no, pero no, no, estabas terminando la primaria. así Hiciste la es. secundaria aquí en México. Exactamente, la secundaria ya la hice en México, pero, y aquí el tema no únicamente es la edad, sino el cambio del modelo. Claro. Entonces, y hace poco tuve esta conversión con mis hermanas porque yo fui a un kinder, a una primaria, Rodolfo, en donde no había salones de clase. Yo Wow. iba a un parque y yo iba a jugar, mis hermanas me lo confirmaron, no es mi memoria que estaba jugando trucos. Wow. Yo me la pasaba jugando todo el día. Esa era mi escuela. Sí, Yo, o sea, era a su máxima expresión esa teoría moderna, sí, pues que ahora es tan utilizada, ¿no? hay un teórico muy importante, un poco posterior, Iván Illich, un sacerdote jesuita que tiene esta teoría de la escuela sin paredes, en donde pues prácticamente al niño se le deja hacer lo que se le da su regalada gana. Es un Montessori llevado a sus últimas consecuencias. Sí, Entonces, imagínate a alguien formado de esa así. manera que piensa que la norma es esa, Y luego llegas a una secundaria con uniforme. en donde yo recuerdo perfectamente mi primera experiencia en México, mi primer día de clases en México, en donde llego y me siento, ¿no? En un pupitre y volteo a ver Cuadrado. así como, ¿qué es esto? ¿No? Y bueno, pues, y todo el mundo sentado y entra el profesor y empieza a escribir cosas en el pizarrón y yo estoy volteando a ver, no entiendo qué, y todo el mundo empieza a escribir y no te estoy exagerando, estoy describiendo, Rodolfo. Sí, sí, sí. Yo estoy volteando a ver que todo el mundo está escribiendo no sé qué, después entiendo que están escribiendo lo mismo que el profesor está escribiendo, y yo digo, pues yo no entiendo, mejor me voy a salir a ver si encuentro algo más divertido. Y me paro y ¡Wow! me dirijo a la puerta
Y el profesor me voltea a ver así como que, ¿qué haces? Sí, sí, Y le digo, pues ya y le contesto, pues pues ya ya me me voy. voy. Pues ¿a dónde vas? Pues afuera. Y algo le dije de, pues voy a encontrar algo divertido porque eso está muy aburrido. Imagínate la que se me armó, Rodolfo. No, pues sí. O sea, No ¿qué te pediste mi pasa? permiso, no, o sea, sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Entonces, obviamente, pregúntame qué tipo de alumno fui de No, pues, secundaria. El peor, y de prepa y lo que le sigue. O sea, no fui un buen. Si quieres sacar de mí que fui un buen alumno, no lo vas a sacar, ¿eh? O sea, en un acto de sinceridad, te puedo decir que fui muy mal alumno. ¿Por qué? Pues porque muy tarde quise aprender que ser un buen alumno era pues apréndete lo que te están poniendo ahí, repítelo, estudia un día antes del examen, ponlo en un papelito y saca 10. Y yo, no, yo entendí eso muy tarde. Entonces, y cuando lo entendí dije, no, o sea, no estoy de acuerdo con eso. claro, Y me rebelé y creo que a la fecha me sigo rebelando. yo creo que sí. Y además también, yo pienso en el contexto de tus padres, lo difícil que ha de haber sido también, obviamente para ellos. Yo que soy padre y tú que eres padre, pues de repente llegar y no eres uno, son cinco y entren en un carril diferente y además en edades tan disímbolas, gente más mayor, gente más joven, ha sido complejo. ¿Cómo decides, Enrique, empezar? ¿Cómo decides tu carrera? ¿Cómo decides estudiar? Yo sé que tú eres filósofo, yo sé que estudiaste filosofía, estudiaste en la UNAM, estudiaste ahí tu carrera. Estudié en la Universidad Intercontinental, Muy bien. que estaba incorporada a la UNAM y que con algunos créditos extras también tenía mi título de la UNAM. Entonces tengo los dos títulos. Tengo el título de la Universidad Intercontinental y tengo el título de la UNAM. ¿Y cómo decidiste estudiar filosofía? Porque además, vamos a ser muy honestos, en México, en general, la mayoría de los padres dicen, estudia algo de donde tú puedas vivir. Estudia ingeniería porque te van a pagar mucho. Estudia contador porque a tu tío que es contador, etcétera. Entonces, tomar una decisión de estudiar una carrera que luego a veces no entendemos, ahora sí que el vulgo, gente como yo, así, no es fácil, Enrique. Este, Yo, o sea, creo que estoy escuchando dos preguntas. O sea, yo llegué con mis papás y les dije, oye, oigan, todavía no sabía bien qué estudiar, ¿no? Estaba entre filosofía, psicología me atraía, también quería estudiar biología, ¿no? Había ciertas cosas que me llamaban mucho la atención, pero cuando me decidí por estudiar filosofía, pues mis papás, la reacción de mis papás fueron, este pobre se va a morir de hambre, pero mis papás siempre fueron muy respetuosos de las decisiones de todos sus hijos, o sea, ellos, otra vez, mi papá, a lo mejor siendo americano, y teniendo esa cultura, pues a lo mejor para él era, pues tú eres responsable de tus actos y llégale, maestro, y allá tú, ¿no? Y mi mamá a lo mejor después de haber vivido 25, 30 años allá en Estados Unidos, pues también a final de cuentas se acostumbró a una forma, ¿no? De ser y de educar a sus hijos. Entonces, eh, para ellos, aunque era extraño, pues si ellos me veían contento, si ellos me veían feliz, no había mayor conflicto, ¿verdad? ok, Ahora, por otro lado, yo como decidí a estudiar filosofía, no era muy difícil para mí. A mí siempre he encontrado la actividad de la mente como algo fascinante. ok. Eh, a mí me gusta decía una biografía de Nietzsche, y pasó los 13 últimos años en la oscuridad de su mente enferma. Bueno, yo llevo más de 50 años en la oscuridad de mi mente enferma. O sea, a mí los laberintos, ¿no? De los procesos intelectuales me parecen fascinantes y cero aburridos. Ok, Y cualquier actividad y dio la filosofía, pero pudo haber sido las matemáticas, pudo haber sido la actividad científica, o sea, a lo mejor es un accidente que haya sido la filosofía. En realidad, la actividad intelectual, el mundo de las ideas, las reflexiones en torno a la discusión, el diálogo,
son actividades que a mí me parecen profundamente humanas, profundamente interesantes. Son aquellas cosas que nos hacen ser lo que somos y entre más tiempo invierto en ellos, más les encuentro gozo, más les encuentro satisfacción. Entonces, estudiar filosofía para mí fue Un placer, profundamente placentero. un A placer. lo mejor llegar a la carrera de filosofía me costó mucho trabajo, pero porque repito, nunca fui un buen estudiante, eh, a menos que, sin contar los primeros años de vida de vida estudiantil en donde me dediqué a jugar y fui profundamente feliz, pero fuera de esos primeros años fui muy infeliz como estudiante, pero una vez que identifiqué a la filosofía como una carrera, otra vez el gozo vino de manera constante. ¿Y tú tienes en tu mente, en tus recuerdos, a algún profesor o profesora, alguien que te haya, de alguna manera, como, no quiero usar la palabra guiado, pero al menos dejado esa duda, esa inquietud, esa pregunta? Yo he notado que la juventud entre los 14, 16, 18 años a veces se ve influenciada por, es que es el matemático, es que el geógrafo, es que el maestro dijo ciertas cosas, me hizo leer tal libro que influyó en mí. ¿O crees que fue más tu vivencia personal? Fíjate qué interesante. Los maestros que mejor recuerdo son los maestros malos. No los maestros buenos. Los malos los recuerdo perfecto, con los que tuve problemas, con los que me inventé madres, con los que me corrieron. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Y seguramente ellos a mí también. Los profesores buenos, mira, por ejemplo, en la prepa recuerdo con mucho cariño, con mucho amor a mi profesora de teatro, por ejemplo. Wow. Eh, que además ella esperaba que yo fuera Actor. actor, ¿no? Ella quería, ella veía en mí una hechura, ¿no? Para el teatro. Muchos años después me la encontré y le dije que no se había equivocado, Que que en sigues haciendo realidad shows. exacto, que yo me la paso así. Además, con un público muy complicado, porque siempre es el mismo público. Bueno, al menos durante un semestre es el mismo público al que tengo que montar un show, los tengo que Pues, mantener, ¿no? Muy interesado, siguiéndome un hilo. O sea, pues sí, 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 pero oye, Enrique, pero te lo ponen en un salón, se sientan y lo escuchan y de todas maneras te van a pagar. Es un público cautivo todos los días. cautivo, pero oye, pero el que llegue al final del semestre y se acerquen a ti y decirle, oye Enrique, Claro, muchísimas gracias. está O complejo. sea, que responda como un público y te agradezcan al final. O sea, es una proeza, o sea, sí hay Es que una echarle, proeza, sí, claro. hay que echarle muchas ganas, muchas ganas. Entonces, eh, a ella la recuerdo con muchísimo cariño porque yo creo que gracias a ella sí entendí que mi vocación iba por ahí. O sea, sí entendí que mi vocación iba por el lado de cómo compartir con los jóvenes esta, este recorrido intelectual, cacuménico, pero también emocional, Claro, sí, porque de descubrir algo y emocionarte, o de entender algo y decir, yes, y entonces, ¿qué seguirá después? Todo eso. durante muchos años nos dedicamos en la educación a tratar de entender los vericuetos neuronales, casi, casi, ¿no? De qué hago para hacerle entender al que está enfrente de mí lo que yo como maestro ya entiendo y cómo lo acompaño. Y hasta años mucho más recientes hemos entendido que el acompañamiento emocional es Claro, igual o más importante claro, que el acompañamiento del proceso mental, porque además los procesos mentales son diferentes en cada claro, uno y claro. puede que mi proceso mental no sea igual que el tuyo o no sirva de la misma manera. Pero si yo te acompaño emocionalmente, puede que sea mucho más efectivo. Claro. Entonces, el, Y por lo menos se arraiga más, se queda más tiempo, se entiende mejor, mil cosas. Estoy todo de acuerdo. y ese es el poder del arte, por ejemplo, ¿no? Como una canción o como una obra de teatro o como una pintura
puede acompañarte emocionalmente en un aprendizaje profundo. Como a través de una canción, de repente puedo decir, híjole, ya entendí esto, o ya sentí esto, o ya me emocioné por esto. Y puede ser a través de una película, o puede ser a través de una obra de teatro, puede ser a través de una pintura. Entonces, eh, yo, en mi caso, yo lo aprendí a través de mis clases de teatro, ¿no? Wow. Y con esta maestra, en donde yo pude identificar que yo lo que quería era acompañar a un grupo de jóvenes En por ese un tiempo proceso. determinado. Exacto. Y afortunadamente yo lo descubrí a una edad muy temprana. O sea, yo tenía 16, 17 años cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, a mí me queda claro que eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Y me quedó claro, tan claro que lo sigo haciendo. O sea, Claro. no me O sea, desvié, ¿no? ¿y cómo fue, Enrique? ¿Te invitaron a dar una charla o más bien en una presentación en la escuela? A ver, tienes ese, así como diría el Gustavo Adolfo Infante que dice el minuto que cambió mi vida. Usa esa frase. Oye, lo tengo muy claro, pero va a ser una confesión, porque fue un poco una trampa que hicimos. Está bien. Digo, si no hay problema, por mí no hay ningún problema, porque te quiero preguntar, mi segunda pregunta después es, ¿cómo llegaste a esta institución que es el TEC de Monterrey, que Sí, es pura tecnología y donde tú sí, tenías una visión del TEC, sí. pero llegaste de alguna manera? Que es un, sí, Es una pregunta importante, pero empecemos con lo la es, confesión lo y luego me es. dices cómo llegaste Sí. al TEC. Y la confesión es, estoy en la prepa y nuestra maestra de filosofía se enferma de hepatitis. ¿Y sabes lo que eso significa? Pues Sí, nos claro. quedamos 2 meses sin maestra. Entonces, pues nos van a traer otro maestro, otro por 2 meses y el grupito es una prepa muy chiquita. Entonces estamos ahí, no, hombre, ¿qué nos van a hacer? No, 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 nos van a traer a otro y ya, y vamos a sufrir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, en el grupito de alumnos nos juntamos y les digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a convencer a la directora de que nosotros estudiamos solitos y que nos aplique examen, la maestra con hepatitis, que nos aplique un examen y que vea el avance. Y nosotros estudiamos solitos para que no nos vengan a poner a alguien. Y lo que en realidad hicimos, Rodolfo, que yo les di clases. Fíjate, yo siendo su compañero, les dije, no importa, mira, yo estudio el libro, ¿no? Y yo les explico. Yo les explico. Entonces éramos el grupito de alumnos, eran mis compañeros. Entonces, lo que hacíamos era, en vez de tener 3 horas de clase o no sé cuántas eran de clase a la semana, pues optimizábamos, ¿no? Sí, Entonces les rapidito. decía, claro, rapidito, les decía, a ver, miren, nada más el lunes, no sé cómo era, pero a lo mejor era el lunes, media hora, miren, les voy a explicar. Y miren, esto. Y se quedaban así como, oye, Enrique, ¿así de fácil? Les dije, sí, Sí, miren, es así, así, acá. ¿Ya se lo aprendió? Eso está re fácil. Les digo, pues sí, es bien fácil. Entonces la maestra nos enviaba los exámenes, se los contestábamos, nos cuidaban en los exámenes para que no hicieran trampa. Y la y les maestra iba estaba bien. sorprendida y nos iba bien. O sea, te iba mejor hasta con la maestra. Oye, y es una época, oye, perdón, voy a recuerdo, esa época de filosofía en prepa es cuando ves lógica, cuando ves los silogismos, cuando ves a los sofistas, cuando ves las diferentes, Aristóteles, o sea, no, también no está tan fácil, No está tan o fácil, sea, no está no tan es algo fácil. así como que, a ver, ¿qué es un silogismo? ¿Qué es un...? Y tienes que hacer analogías, que luego se Sí, traducen en exámenes más complejos. sí. O sea, la lógica y la ética está basada en esa filosofía. No es algo tan fácil, Enrique. No, pero fue muy divertido. Y ahí fue donde dije, esto es lo De mío. aquí soy. De aquí soy, esto me sale muy bien. Qué increíble. Uy, y en cosas, ahora yo me queda claro por qué decidiste también, pues quiero estudiar más esto, quiero profundizar, me da placer entender los recovecos de la mente, quiero leer más a estos cuates, quiero chutarme a Kierkegaard y a Nietzsche y a todos ellos y por qué Oh, pensar sí. una cosa y la otra. Pero tú empiezas, te gradúas de tu carrera, empiezas a hacer cosas y, y cómo llegaste al TEC de Monterrey, que Por, es tecnológico, o sea, ¿qué sí. hubo? Yo llegué por equivocación, Rodolfo, y también es una especie de confesión, porque yo en ese entonces vivía en la Ciudad de México y
cuando he vivido en la Ciudad de México, he vivido normalmente en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Y una amiga mía, me acuerdo, yo estaba dando clases, los filósofos, eh, fíjate, es una mala concepción la que tenemos de que, ay, filósofo, te vas a morir de hambre. Los filósofos no nos morimos de hambre porque nos la pasamos dando clases como locos, porque los programas de estudio, todos llevan cursos de filosofía y como muy poquitos estudiamos filosofía, pues estamos como locos dando clases por todas partes. Entonces, no nos morimos de De hambre hambre. porque nos la pasamos dando clases todo el tiempo. Y en ese entonces tienes mucha energía. Entonces yo me la pasaba dando clases por todas partes. Pero yo ya estaba buscando hacer una maestría, un posgrado, hacer otra cosa. Y una amiga me busca y me dice, oye, en el TEC están contratando a gente con tu perfil. Están tratando de buscar porque quieren empezar a desarrollar humanidades y además les ofrecen becarlos En la y que hagan la maestría. maestría. Y eso fue lo que a mí me dije, Ya. porque yo pensaba en ese entonces, oye, el TEC de Monterrey, pues yo soy filósofo del TEC, dices así como que no. Sí, o sea, Pues ahí han pero de ver dije, pero me fierros van y a pagar la maestría, Rodolfo, me van a becar y dices, bueno, pues a lo mejor ese es el gancho, ¿no? A lo mejor aguanto a estos tecnócratas 2 o 3 años mientras hago la maestría. Bueno, una noche antes le hablo a mi amiga y le digo, digo, no ¿sabes quiero qué? ir. No voy a ir. Cancelo. ¿Por qué, Enrique? Mira, la neta, me queda muy lejos. O sea, imagínate agarrar periférico, recorrer hora y media, ¿no? Periférico para llegar al otro lado de la ciudad, ¿no? Y no, o sea, no hay manera. Buenas noches, buenas noches. ¿Ibas a ir al que está en el norte o al que está en el sur? Ibas al del sur. Es que yo no sabía, ese es el punto, yo no sabía Ah, que había en el sur, entonces yo había ah, pensado, porque acaban de abrir, o sea, estoy hablando de que sí, empezó el campus en 1990, a lo mejor era 91. Yo entré en el 91 con María José 91, García, con... así es, estoy hablando a lo mejor llevaba un año de abierto el campus, yo no sabía que existía en el sur. Claro. Entonces, mi amiga al día siguiente, muy temprano, me habla, me dice, Enrique, ¿de qué estás hablando? O ¿Cuál sea, todo el periférico? ¿cuál todo perfecto? Te queda 5 minutos el campus. Está ahí enfrente Gracias del a esa Costco. llamada, Rodolfo, gracias a esa llamada, dije, ¿No te pues yo fuiste no hasta sé, allá? no me fui hasta allá, pero además yo ya no pensaba ir. Entonces, lo demás es historia. O sea, terminé yendo, en efecto, a 10 minutos de mi casa, me hicieron una entrevista, me Oye, acuerdo, ¿te acuerdas quién te entrevistó? sí, perfectamente bien. La que sería mi jefa, que ya no trabaja en el TEC, Tere Medina Mora, y también me ¡Wow! entrevistó Alejandra Vilalta. ¡Wow! Tere Entonces, Medina y Alejandra Villalta, yo las recuerdo muy bien a ambas. ellas, Una psicóloga y la otra administradora de empresas. ellas cometieron el error. No, historiadora, Tere, historiadora. Entonces, Historiadora, tienes razón. casada con un psicólogo, con Luis. Entonces, ellas terminaron contratándome y ofreciéndome esta posición muy conveniente de asistir a clases, porque yo todavía no podía dar clases porque no tenía la maestría. Entonces, asistía a clases, asistía a las aulas magnas mientras hacía mi maestría. Una vez haciendo la maestría, entonces ya me podían contratar de profesor de tiempo completo y bueno, ya después me hicieron. Entraste al programa que le decían Teacher Assistant, Así ¿no? es, En y donde, en profesores a donde te daban la futuro. maestría y asistías a su Así es. profesor y acompañabas al maestro y todo eso. Y Y además lo que, llegaste a un campus que como estaba creciendo, Enrique, y estaba, fíjate, voy a hacer esta analogía. Ah, yo he estado en 2 o 3 campus, tú ahora conoces muchos campus, tú sabes que, por ejemplo, el campus Monterrey, pues casi el 80% son regiomontanos los que están ahí, pero el campus Ciudad de México era el único campus, el único de todos, que tenía profesores de todas las universidades, de la UNAM, del Exatex, del Exitam, Exibero, entonces era también un crisol, también eran muchos puntos de vista. cosa que era bueno y también era un poco incómodo, ¿no? Porque pues de repente era el campus rebelde, era el campus que le faltaba identidad. Para el TEC de Monterrey siempre ha sido muy importante el tema de la cultura institucional. Entonces, pues el CCM siempre era visto como pues eso, como Sí, el el campus rebeldón. rebeldón, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues porque siempre los profesores que estábamos ahí éramos los que no éramos del TEC, ¿no? Entonces, pero Enrique, ruidos. te voy a hacer recordar algo muy importante, creo yo, pienso yo, porque yo lo viví, lo vi en ti. Yo trabajaba en este campus, yo me dedicaba a las cosas de los alumnos y los grupos estudiantiles y todo, tú estabas en clase
y yo recuerdo mucho, pero mucho, un proyecto que hiciste con unas calculadoras, con celulares, con aplicaciones. O sea, empezaste a hacer cosas con la tecnología. Te diste cuenta que en el TEC había mucha tecnología y la tecnología tiene mucho también de entendimiento, de filosofía, y empezaste a juntar, digamos que la academia y la tecnología y a provocar que los jóvenes hicieran cosas. Hiciste un proyecto bien fuerte con aplicaciones ahí en el TEC, que yo creo que, y yo te veía feliz. Cuando lo platicabas y lo decías, se te iluminaba la cara y se expandía la energía y daban ganas de estar en ese proyecto. Lo recuerdo, pero muy bien. Y también hablabas mucho de la estética, de no hacer las cosas solamente bien, sino bonitas. Valga, si lo puedo reducir así. Los primeros años en el TEC fueron, no voy a decir difíciles, porque la vida puede ser siempre difícil o fácil, dependiendo de cómo lo queramos ver. Es una cuestión de perspectiva, pero eran retadores porque había siempre como una especie de sospecha de mí hacia la institución y también de la institución hacia mí, ¿no? ¿De quién es este güey? ¿No? O sea, porque no era una conversión sencilla, ¿no? Sin embargo, empieza a pasar el tiempo y yo creo que empezamos naturalmente a bajar la guardia porque empezamos a ver cómo de manera muy generosa yo empiezo a compartir, pero también empiezo a recibir. Empieza a haber un ganar-ganar. Recuerdo uno de mis tantos jefes, porque yo tuve muchísimos jefes, era un cambiadero de jefes impresionantes. Y uno de mis jefes me acuerdo que precisamente me da como responsabilidad uno de estos proyectos tecnológicos. Y yo en un momento le pregunto, oye jefe, ¿por ¿Yo qué me qué? lo das a mí? Yo soy un filósofo, dáselo a un ingeniero. Me dice, Enrique, si yo quisiera la respuesta de siempre ante este reto, pues se lo doy a un ingeniero. Si te lo Claro. estoy dando a ti, que no eres ingeniero, es porque lo que quiero ver aquí es algo diferente. No quiero ver lo mismo. Wow, wow. Sí, eso es disruptivo. Eso es. Y en efecto, le terminé dando algo muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque la mirada de un filósofo al uso de la tecnología, pues iba a ser algo diferente. No voy a decir algo mejor, no voy a decir algo peor, simplemente era un camino diferente. Y tú pusiste ahí un ingrediente muy importante para mí, Rodolfo. Y yo lo equiparo con el recorrido de las computadoras que vivimos de manera apasionada en esos años en el Tecnológico Monterrey. Uh-huh. Por un lado estaban las PCs, Sí, y sí, por sí. otro lado estaban las Macintosh. Tú lo Claro, recordarás muy bien. claro, claro. Que, ¿Y que eras maquero o pecero? O sea, exacto. Y, y las Macintosh empezaron a ganar la carrera porque el tema no únicamente era un tema de eficiencia, sino también era una experiencia estética. O sea, era un tema de diseño. sí, La sí, Mac lo que te estaba ofreciendo no solamente era resolver un problema, sino también te estaba dando ya hoy en día algo muy común, pero en ese entonces no lo era, te estaba dando una experiencia placentera, una claro. experiencia gozosa. Desde En los ese fonts, entonces desde era los algo, fonts. así es, era algo totalmente novedoso. Hoy en día es algo muy común hablar de las experiencias. En ese entonces no lo era, Rodolfo. En ese entonces, que una Mac llegara, inclusive hasta había chistes que no voy a repetir porque hasta hoy en día como pesados caerían, pero había como chistes, ¿no? De cómo una computadora poniéndole tanta atención al diseño y a la estética podía ser eficiente además, Uh, ¿no? uh, uh. Pues sí, porque no estaban peleados, porque una computadora podía resultar buena, pero además, pues era algo muy agradable y ser algo muy gozoso. Y me acuerdo que inclusive en el campus teníamos el laboratorio Claro, lleno de PCs y el laboratorio de lleno Max. de Macs, ¿no? Y en una podía hacer algunas cosas y en la otra podía hacer otras cosas. Entonces, había este tema de la estética, había este tema de cómo hacer las cosas no únicamente para que resultaran eficientes, sino también para que resultaran gozosas. Y esa era la parte que yo como filósofo podía aportar a este mundo tecnológico, que pues ya hoy en día ya no es una discusión.
Hoy en día sabemos que la tecnología tiene que ir acompañado de una experiencia gozosa. Sí, yo fíjate, voy a agregar que yo creo que tú descubriste, ahorita con lo que me estás diciendo, llegas al TEC de Monterrey en donde el uso de la computadora es fundamental. O sea, no puedes ser profesor sin usarla. No, no se puede. Tienes que usarla. De hecho, ahora pues hay una plataforma, pero antes todos tenían, y además era mucha capacitación, y como tú dices, había profesores rebeldes, bueno, pero ¿y por qué pasar lista? ¿Y por qué hacer esto? ¿Y por qué usarla? ¿Y por qué tengo que usar así? Pero tú te permitiste entrar y además dijiste, bueno, ¿y por qué usar una máquina y no usar la otra, que además aquí es más bello? Desde cosas como PowerPoint o Plexi, y empezar a ver aplicaciones diferentes, porque aquí y allá empezaba de repente el famoso iPad o el iPhone, o sea, digo, y entonces tú le entraste a eso y también de alguna forma como que el haber entrado al TEC te complementó o te agregó o te dio mucha de esta pues nueva visión o carrera que es toda la tecnología. Y además en el TEC pues tenemos las ingenierías, tenemos las humanidades y tenemos lo que es la tecnología, pero siempre ha existido en los que estudian computación, llámese LASCA, sistemas, etcétera, la famosa interfase hombre-máquina, que a veces cuesta mucho trabajo, porque los que programan y en su mente resuelven cosas, pero luego se les olvida que el que resuelve o el que está atrás, el usuario, es un ser humano común y corriente. Sí. Hay que darle una emoción. Sí, ahorita me recordaste que una de las primeras experiencias que tuvimos utilizando la Macintosh ahí en el campus fue con el famoso ajedrez cervantino, que era un símbolo ahí del campus, en donde utilizando un programa que estaba en la Mac, no estaba en la PC, todavía recuerdo el nombre del programa de la Mac, se llamaba Morph, así se llama el software. Y hacía eso, lo que hacía era haciendo un morph de una figura y la convertía en otra figura. Entonces, para hacer la presentación del ajedrez cervantino, lo que hicimos fue tomar fotografías de cada una de las piezas de ajedrez y luego una pieza de ajedrez se morfeaba, se convertía en la otra pieza, y luego en la otra, y luego en la otra, y luego en la otra. Entonces, se iban convirtiendo así a simple vista, veías la imagen de cómo el peón se convertía en la torre, que se convertía en el caballo, que se convertía en el alfil. Entonces, los primeros 40 segundos del video que pasábamos para presentar el ajedrez en la graduación era este morph en donde todo mundo, Rodolfo, te estoy hablando hace 25 años, se quedó así como, ¿qué fue eso? O sea, se quedó así como de cómo estas figuras sí fueron. Y para hacer esos 40 segundos que tuvimos que dejar 2 computadoras durante Toda la 2 noche y todo el semanas haciendo el render. 2 semanas y luego se nos iba la luz y había que volver a empezar otra vez. Estuvimos como 2 meses produciendo el video de 40 segundos y claro, se juntaban ahí talentos. Se juntaba el talento de la gente que sabía programar, utilizar las computadoras, pero alguien que tuviera no el conocimiento artístico. Claro. O sea, que eso es una de las grandes cosas de una universidad, ¿no? Como el TEC, que lo que hace es estar juntando los talentos. Los proyectos a final de cuentas se daban porque podías utilizar el talento del ingeniero, del que programaba, del filósofo, del pedagogo, del artista, los juntabas y hacías estos proyectos maravillosos. Sí, sí, el resultado era, pero oye, ¿no te pasó a ti, Enrique, que la gente te empezó a ver más o te veía más como un profesor de tecnología que un profesor de humanidades hacia afuera? Pues yo te veía, yo que veía así desde la barrera, pues decía, es que él es el director de la división de tecnología, porque te lo metías en proyectos de tecnología, porque te dieron este de la app, porque luego hacías este del MOR, porque luego, y entonces, ¿dónde está la división entre un muchacho que estudia comunicación o que estudia sistemas o que estudia
pues a lo mejor historia, y como el TEC no tiene la carrera de historia o no tiene la carrera de filosofía, y luego quiso el TEC meter ética a todos los niveles, pero entonces, pues ¿en dónde estaba Enrique? O sea, ¿qué era Enrique? Porque además te convertiste también en maestro de maestros, que eso es todo un tema, en coordinar y organizar a los profesores. Y es donde se borra, estamos cambiando de época, estamos cambiando de generación, Rodolfo. Si tú ves la evolución curricular que han sufrido las universidades, y utilicé a propósito la palabra sufrido porque nos cuesta trabajo, no son procesos que nos gustan, ves tú que a lo mejor la generación de nuestros padres o algunos de nosotros estudiamos para especializarnos y para súper especializarnos. Entonces, el médico que de repente era especialista en la uña del segundo dedo del pie derecho, pero nadie más sabe más que él, ¿no? De eso. Así es. Pero cómo de repente el paradigma va cambiando y los médicos hoy en día se vuelven mucho más holísticos. Ahora, porque saben que la dolencia de esa uña, de ese dedo, de ese pie, Puede el ser hasta origen puede espiritual. estar, puede ser, a lo mejor ni siquiera es físico, puede Sí. ser una idea que trae la persona, entonces a lo mejor hay que tratarlo de manera psicológica, o a lo mejor esa persona trae algo en otro registro y ahí está la curación. Entonces, por ejemplo, veo a muchos jóvenes muy confundidos vocacionalmente hoy en día y no porque en realidad estén confundidos, sino porque traen el discurso de la generación anterior a ellos, de sus padres o inclusive de sus abuelos, que ya les metieron el ruido de una serie de problemas que ya no existen hoy en día, porque los problemas que hay que resolver hoy en día hay que resolverlos de una manera totalmente diferente. Sí, Hay que sí. resolverlos en grupo, multidisciplinariamente, eh, con una metodología de resolución de problemas que no fue como a ti y a mí Claro. nos enseñaron, Rodolfo. No fue como nosotros aprendimos. Y ahora nosotros como maestros tenemos que enseñar de una manera totalmente diferente. Entonces, mucho de la crisis vocacional de muchos jóvenes hoy en día, no digo que no haya una crisis vocacional, nada más estoy diciendo que muchos jóvenes que hoy en día veo con crisis vocacional, no es en realidad una crisis de ellos. Si ellos se abocaran, si ellos se concentraran, si ellos se enfocaran a ver la realidad hoy en día, entenderían que esa manera de querer abordar los temas desde una mirada supra especializada no les va a llegar a ninguna buena parte. El futuro de ellos está en cómo se van a aliar con diferentes formas de pensar, con diferentes maneras de entender el mundo, cómo van a resolver holísticamente una serie de realidades para, de manera multidisciplinaria, resolver los grandes retos que tenemos, no dentro de 40, 50 años, sino en esta generación. Porque además hay muchas broncas hoy en día que si no resolvemos en esta generación, vamos a tener problemas muy graves. El Entonces, agua, o sea, ya sé que no es políticamente correcto, pero los jóvenes tienen que dejar de escuchar tanto a nuestra generación y ponerle un poquito más de atención al mundo, cómo se está comportando el día de hoy. y los jóvenes, y pues obviamente también nos dimos cuenta este año y medio, las universidades. También, o sea, en general, los sistemas educativos, porque también yo sé, yo conozco y sé que hemos estado dialogando mucho cómo va a ser la educación los próximos 5 o 10 años, porque ya los sistemas universitarios ya no van a ser lo que fueron hace 30 o 40 años. O sea, ya de hecho en otros países, en otros lugares, o sea, ya no es que estudies algo 4 años y ya nada más te dediques a eso. Pues ahora hay tanta gente que obtiene tanta información en Internet y que nos podemos reunir por Internet y que además hay tantas cosas. Mira, yo estaba viendo, por ejemplo, han surgido ahora, después de las MOOCs, las maestrías, hay una que se llama Power MBA, que son maestrías de $500, o que está, por ejemplo, el Instituto Brown,
o que está, por ejemplo, eh, bueno, Khan Academy, que tiene siglos, pero hay muchas cosas tan nuevas que, pues, hasta se convierte en una disyuntiva, debo de ir a una universidad para aprender lo que quiero aprender, si ahora en YouTube hay tanto tutorial. Sí, y mi respuesta, Rodolfo, si me estás haciendo, no sé si me estás haciendo la pregunta, pero si me estás haciendo la pregunta, mi respuesta es que sí tienes que ir a la universidad, pero no por las mismas razones por las que yo o tú, Rodolfo, Exacto, fuimos a la universidad. Ah, exacto. porque todavía hay muchas cosas que la universidad ofrece que no ofrece la no universidad, a menos que si seas Steve Jobs. Y como no somos Steve Jobs, o sea, porque también eso es muy romántico, Sí, Rodolfo. sí, O claro, sea, estoy de acuerdo, sí, sí, sí. de repente escucho mucho esto de, no, es que no hay que ir a la universidad. Mira, ahí está Steve Jobs. Pues sí, güey, ahí está. A ver cuántos de esos hay, ¿no? A ver cuántos hay de esos. Sí, claro, sí. Entonces, o sea, la universidad sigue jugando un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, pero es distinto, es otro al que jugaba hace 20, 30 o 50 años. Sí, y ahí es donde está lo que estás diciendo, de provocar equipo, de provocar, de retar, de desafiar, de buscar soluciones a problemas que todavía no los conocemos como problemas, de emprendimiento, inclusive de diseño de la propia persona. Yo qué quiero hacer los próximos 20 o 30 años de mi vida. Sí, Este, y también eso es lo que hemos aprendido en este año y medio, ¿eh? O sea, ahorita que se están dando las condiciones para que los chicos vuelvan a la universidad, ya, por ejemplo, en verano, ahorita que algunos chicos volvieron en un formato semipresencial, te das cuenta también del costo emocional que cargaron los chicos por estar encerrados en este año, año y medio. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, qué complicado para todos ha sido, pero en especial yo creo que las secuelas, Rodolfo, a los niños y a los jóvenes de este año los vamos a ver por muchos años. No, yo no me considero una persona pesimista, eh, pero sí creo que vamos a tener algunas secuelas importantes en los próximos años de, de cómo nos afectó este año, año y medio, que es totalmente antinatural. O sea, no fue normal que estuviéramos encerrados de esta manera y que a lo mejor para ti, para mí, que ya llevamos un largo trecho recorrido, dices, bueno, pues es un cincuentavo de nuestra vida, ¿no? A lo mejor no pega tanto, ¿no? Pero oye, imagínate un chavito, ¿no? De 10 años, es una décima parte de su vida, ¿no? claro, Un joven o los niños de 6 años. Imagínate a los 6 años, de repente te dicen año y medio encerrado. O sea, ¿cómo afecta eso claro. neuronalmente en su desarrollo? O sea, sí es algo a lo que le tenemos que poner atención en los siguientes años y ser proactivos para de alguna manera resarcir o componer cosas y como no ha pasado antes a esta escala, tenemos que estar muy atentos porque no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, yo creo que hoy es más importante todavía que los jóvenes regresen a la escuela, regresen a la universidad, porque durante año y medio estuvieron, perdona la palabra tan agresiva que voy a utilizar, pero estuvieron cercenados, ¿no? Estuvieron viviendo una ficción, algo que no es real, algo que no va de acuerdo a la naturaleza humana. Y tenemos que crear condiciones lo más pronto posible en la medida de las posibilidades. Acuérdense que todavía no salimos, eh, pero en la medida de nuestras posibilidades y con mucho cuidado, tenemos que tratar de crear condiciones relativamente normales para seguir tejiendo esta maravillosa cosa que llamamos vida y seguir adelante, seguirnos armando, seguirnos desarrollando, seguir creciendo. Tenemos todavía muchas cosas por delante. Yo te escucho y pienso, por ejemplo, en mi hijo.
tengo dos hijos. Uno tiene 10 años y el otro tiene 17. El que tiene 17 terminó su secundaria en línea y empezó su preparatoria en línea. Y es la época en donde, pues tú y yo vivimos, pues el encuentro con el sexo opuesto, el empezar los gustos, las fiestas, es cuando empieza la agregación, es cuando dejas de ser niño o adolescente y te conviertes en joven, y todo ha sido en línea, todo. O sea, no ha tocado una persona de sus compañeros en año y medio, ni de felicidad por graduarse, ni de alegría por ingresar a una preparatoria. Y todavía no sabemos cuándo va a regresar. Entonces, a veces yo hasta digo, es impresionante, o sea, y es estoico, con todo lo que eso significa de estoicismo, o sea. Pero no es natural. Pero no es natural, por supuesto. No se esté bien o mal, pero al menos natural no es. Oye, mi querido Enrique, si tú pudieras regresar a California de los 60s, ahí donde estabas tú viendo esa abundancia de influencias, de alegría, de imágenes, de personas, de estética, de colores, de sol, de luz, y vieras a Enrique que está ahí disfrutando en esa escuela donde se la pasaba jugando. Eso es lo que yo recuerdo, y ya me confirmaron mis hermanas que en efecto me lo pasaba jugando. Echando diversión. Y pudieras darle un consejo a ese Enrique para que, digamos, de alguna forma creciera fuerte, como lo ha sido, como ya lo ha sido. Pudieras darle un pequeño consejo, un gran consejo, una recomendación, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese joven, a ese niño, a ese Enrique, y que de alguna manera tiene que ver con todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de este tiempo? Híjole. Seguramente le diría algo que no me haría caso. Yo creo que le diría 3 cosas. Creo que le diría que fuera más paciente. Órale. Creo que le diría que aprendiera a fluir. Y finalmente le diría que escuchara más y que hablara menos. Paciencia, flujo y escucha. Creo que si ese niño joven lo practica más a una edad más temprana, creo que va a ser un niño joven adulto más feliz. Dicen por ahí que Dios nos dio 2 orejas y una boca, que nos dijo, escucha el doble de lo que hablas. O el triple, yo creo. Pero está muy, muy interesante, o sea, aprender a fluir, aprender a escuchar y aprender a Paciencia. tener paciencia, a tener... Yo, la verdad, le agradezco a la vida conocerte, Enrique. Eres una persona muy, qué lindo, pero muy... Qué lindo. Gracias. Lo digo siempre que te he escuchado y hoy también lo es, se refuerza. Eres una persona muy auténtica, muy libre. Fíjate, Emilio Alvarado, que fue director del Campus Estado de México cuando lo recuerdo muy bien. Estaba estudiando en mi carrera. Compartimos los dos la pasión por la fotografía. Exacto. Que bueno, ya Emilio ya no está, ya se fue, ya concluyó su vida física. Él siempre decía que había que buscar 2 cosas en la vida. Y una era ser fuerte, y él se refería en ser fuerte en tener la capacidad de responder, de tener buena actitud y ser libre. Y libre él se refería a no estar atado al que dirán, de alguna manera
a estereotipos, etcétera. Y lo decía mucho, o sea, yo lo escuchaba y lo decía, y lo decía, y lo decía. Sé fuerte y sé libre, sé fuerte y sé libre. Y luego llego yo al campus Monterrey, donde conocí al ingeniero Ramón de la Peña, y él usaba una analogía, decía que el ser humano tenía que tener alas fuertes para volar y raíces profundas para estar, o sea, también lo usaba mucho, y entonces yo hice la analogía, pero te voy a decir algo que me nace del corazón hoy viéndote aquí de frente y públicamente lo voy a decir. Pues yo lo puedo estar escuchando, sé libre y sé fuerte, ten raíces profundas y alas fuertes, etcétera. Pero ¿a quién veo así? Yo a quién veo así. De toda la gente que yo he visto, gente que me ha impactado, etcétera, pues pocas personas. Y quizás puedo contar 4 o 5 y con los dedos de una mano puedo decir Juan, Sutano, Perengano, y tú eres una de esas personas que yo veo así, con raíces profundas y alas fuertes, porque te veo así, siempre que te veo estás contento. Y eso no significa que no debas de tener, pues, pendientes y cosas y todo, pero estás feliz, estás alegre y eres libre, haces lo que te gusta. Una vez me acuerdo, Enrique, que en un curso, ahí del TEC, ya ves, de estos de los programas de capacitación, trajeron un español y ese español se para en el salón y dice, hoy llegué aquí porque estoy en un momento en mi vida donde hago lo que se me da la gana, el día que se me da la gana, las veces que se me da la gana, con quien se me da la gana y el tiempo que se me da la gana. Así lo dijo. Y yo después de que así se presentó, yo dije, yo quiero estar ahí, o sea, yo quisiera llegar a ese momento. ¿Y ya estás ahí? Yo creo que sí. Yo Sí. hoy estoy aquí contigo porque se me da la gana, el tiempo que se me da la gana. Y estoy haciendo lo que se me da la gana. Pero yo he visto gente así a lo largo de mi vida y tú eres una de esas personas. Te felicito, me da mucho gusto, me siento muy orgulloso y me siento muy, muy bendecido de tenerte entre mis amigos. Las veces que te he visto, siempre saludas con mucha alegría y energía y sé que tienes una vida muy feliz y muy, muy, pues muy rica, muy, muy valiosa. Te agradezco mucho esta entrevista, Enrique. Muchas gracias. Oye, me quedo nada más con un pendiente, Rodolfo. Dígame. A mí me hubiera gustado hablar menos y escucharte más. Yo me quedo con el gusanito de escuchar de tu vida. ¿A ti ya te hicieron esta entrevista? A mí no, bueno, me han hecho algunas parecidas, no así. Ajá. Y yo en los últimos 6 años he vivido cosas bien interesantes. ¿Cuándo la volteamos? ¿Cuándo te entrevisto yo a ti? No, Así, pues yo igual. feliz, cuando tú quieras, porque sí me han pasado cosas bien bonitas, bien bonitas. Y si quieres, algo que sí te puedo decir es que exactamente este año yo me di cuenta, aprendí que cuando tenemos algún talento, como yo siento que tengo un talento, lo tengo que poner al servicio de los demás. Y que lo debo de enaltecer para servir a los demás. Y yo creo que mi talento, el mío, yo pienso, es poder desafiar a los jóvenes. Yo creo que toda mi vida he sido un desafiador de jóvenes. O sea, platico con ellos y me gusta pues, hacerles preguntas así y los desafío. Y me gusta desafiarlos para que le encuentren sentido a su vida. Yo estoy ahorita bien emocionado con ese tema. Me tiene bien contento ese tema y están pasando cosas bien padres en mi vida referentes a ese tema. Y te escucho a ti hablando de esta orientación. Yo digo que el joven sí puede encontrar el destino de su vida y el sentido de su vida, pero en lugar de hacerle caso a todo lo que ocurre alrededor, tiene que echarse un clavado hacia adentro y ver qué le gusta y qué no le gusta y qué hace bien y qué no hace bien y dónde le gustaría verse. Y me están pasando cosas bien padres, de verdad bien padres. Yo creo, seguramente tú también crees en que los jóvenes no son apáticos, los apáticos no, claro somos no. nosotros a la hora de ver a los jóvenes, Claro pero que ellos traen unos
unas conversaciones y unos temas interesantísimos. Qué bueno que los estás provocando. Me da Yo muchísimo creo que gusto. esa es una frase que en todos lados se oye, es que son bien apáticos, ¿no? Más bien tú o sea, Tú eres bien escúchalo. aburrido, güey. Sí, el aburrido eres tú, güey. Pero mira, yo acabo de entrevistar hace unos días a un joven, y te lo cuento aquí entre nos, bien padre, está en mi canal de YouTube. Yo titulé la entrevista Los videojuegos me salvaron la vida. Y es un joven que estuvo a punto de suicidarse y gracias a los videojuegos él salvó su vida. Yo estaba impactadísimo con lo que me estaba diciendo. Un muchacho impresionante, de verdad impresionante, de 22 años, que digo, wow, qué muchacho, o sea, vivió en Ecatepec, vivió en Monterrey en dos momentos bien fuertes de violencia, ha vivido cosas muy fuertes, y sin embargo, ahorita está en un momento bien emocionante, terminando una carrera, tratando de una carrera de video, él es productor de videojuegos, pero él dice, los videojuegos me salvaron la vida. Y ¿sabes? Me dijo algo bien padre, me dice, cuando yo estaba bien así desesperanzado, tirado, etcétera, mi mamá me trae un videojuego, empiezo a jugar y me dice, ¿sabes qué, Rodolfo? Como en el videojuego ganas y pierdes, te puedes emocionar. Y yo ya no sentía nada. Y el videojuego me hizo que me diera cuenta que me podía volver a emocionar. Y eso me salvó la vida. Qué bonito. Y yo dije, wow, o sea, y nosotros los adultos, inmediatamente, videojuego, no, es el diablo, es lo que... Y luego lo etiquetamos y espérame, o sea, los videojuegos, los videojuegos es una forma diferente de entretenimiento. Mi hijo me dijo el otro día una cosa bien padre. Le digo, oye, ¿no vas a ver el partido de fútbol? Dice que el partido de fútbol va a jugar México contra, y mira, unos cacahuates y una cervecita. O sea, ay, papá. Se me cae y dice, ay, papá. Tú te encierras en una caja y ves 2 horas a unos señores corriendo tras un baloncito. Así te entretienes tú. Yo me entretengo con los videojuegos. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que yo puedo hacer que se muevan y tú no. Así. Y yo, o sea, ¿quién es más activo? Cachetadón, Sí, claro, Enrique. claro. Me dio un cachetadón. Pero me hizo ver algo bien importante. Es cierto, mi generación no somos de interactuar, somos espectadores. Sí. La generación actual es de hacer que sucedan las cosas. Hay que escucharlos más, hay que escucharlos Claro, más. ¿Sí? claro. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Rodolfo. No, gracias a ti, Enrique. Cuenta conmigo, me encantará volver a verte y que sigamos platicando. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, Enrique. Gracias.